Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de la adicción a las drogas en la adolescencia. Para empezar, daremos una breve introducción al trabajo que se presentará. Bien, en este video informativo encontraremos la definición, características principales, síntomas generales y nucleares, causas, consecuencias negativas a nivel social y de salud, una explicación de cómo o a qué áreas del cerebro afectan, estadísticas a nivel de Ecuador, prevalencia en América Latina, factores de protección, factores de riesgo a nivel familiar, personal y social, y recomendaciones sobre la adicción a sustancias en adolescentes. Algunos de los errores que se cometieron en la infografía del primer progreso son que no estaban presentes los síntomas nucleares de la adicción ni las consecuencias negativas de tener este problema. De igual manera, en los datos estadísticos, hacía falta la prevalencia de adicciones en adolescentes en el país o en Latinoamérica. Con respecto a los factores de protección, eran muy generales y no se enfocaban en acciones para reducir el malestar propio del trastorno a los familiares y a los servicios de salud, por lo que al corregir se ha añadido más características, los síntomas se los clasificó en generales y nucleares. Además, se agregó las causas y consecuencias del trastorno. En cuanto a las estadísticas, se ha enfocado más en el consumo de sustancias y su prevalencia dentro del país y en América Latina. Los factores de protección se han corregido enfocándose en lo anteriormente mencionado y se han añadido recomendaciones para reducir el malestar causado por la problemática. De igual manera, el objetivo de este video es dar a conocer información completa sobre la adicción a las drogas en adolescentes, presentándolo desde una perspectiva ecuatoriana. Listo. La adicción a las drogas en la adolescencia. La adicción a las drogas, también conocida como el trastorno por consumo de sustancias, es una enfermedad que afecta al cerebro y el comportamiento de una persona, produciendo en ella una incapacidad de controlar y moderar el consumo de medicamentos, drogas legales e ilegales. Entre las características más importantes, podemos destacar que la adicción a las drogas presenta consigo la imposibilidad de comunicación con el exterior, imposibilidad de exteriorizar o hablar de manera abierta sobre sus conflictos, la imposibilidad de aceptar que tienen un problema y que necesitan ayuda, un aislamiento creciente tanto de familiares como de su círculo social y una necesidad de adaptación. Además, quienes sufren de adicción presentan conductas sumamente impulsivas, déficit en el autocontrol, es decir, que no miden los límites a la hora de consumir. Su conducta poco a poco se va volviendo antisocial. Baja asertividad, es decir, que no comunican sus necesidades, pensamientos y emociones de manera abierta, amable o sincera. Presentan búsquedas de sensaciones nuevas, lo que los conduce a consumir diferentes sustancias para sentir cada vez más. Presentan cero tolerancia a situaciones de estrés o frustración. Su comportamiento en general es desadaptativo, es decir, que sus conductas le impiden tener una adaptación al medio. Finalmente, entre las características más importantes podemos encontrar que es una conducta aprendida, debido a que proviene de las experiencias del entorno. Es una conducta recompensada y que en muchos casos es un intento de lidiar con dificultades personales que impiden una buena regulación emocional. Los síntomas de la adicción a las drogas, tenemos los síntomas generales, se habla de más consumo del pretendido, es decir, consumos de cantidades excesivamente peligrosas para la salud. Deseo persistente o esfuerzo infructuoso de control hace referencia a la necesidad de cada vez consumir más y cuando se trata de controlarlo, este esfuerzo resulta inútil. Mucho tiempo dedicado al consumo. Ansia u urgencia por consumir. Craving. Nuevamente se menciona la dependencia total hacia el consumo. Problemas laborales, escolares o en hogar. En la mayoría de los casos, los adolescentes consumen drogas a modo de escape de aquello que los atormenta. Por otro lado, entre los síntomas nucleares podemos encontrar patrón de consumo desadaptativo, carencia de control del consumo o del mantenimiento de conducta, presencia de tolerancia y o abstinencia.
Entre las causas más relevantes destacamos las siguientes. Vulnerabilidad genética. Antecedentes genéticos que ocasionen que el adolescente sea propenso a sufrirlo también. Factores ambientales que se verán más adelante. Problemas psiquiátricos que necesiten medicaciones fuertes de las cuales se puede crear una dependencia. Carencia de apoyo familiar en cualquier ámbito de la vida del sujeto. Influencia del entorno. Pueden ser amigos o conocidos que sean del círculo cercano y que consuman con regularidad. Desinformación de las consecuencias. Muchas veces se normaliza el consumo de drogas entre adolescentes, haciendo caso omiso a las consecuencias que este puede traer. Consecuencias negativas. A nivel de salud encontramos que el consumo excesivo de sustancias puede causar hepatitis, cirrosis y cáncer a los pulmones, así como trastornos a nivel neurológico. Además, lleva a la depresión, psicosis y episodios de paranoia. Existe un alto riesgo de muerte por un fallo cardíaco o sobredosis. De igual manera, el consumo rutinario produce a futuro pérdida de la memoria a corto plazo. Por otro lado, en el ámbito social podemos destacar que al consumir con constancia, el sujeto produce una incapacidad de mantener relaciones afectivas. En el caso de los adolescentes, existe bajo rendimiento académico. Acuden a otros recursos para mantener el consumo, como robar para pagar drogas. Y se da un abandono de sus metas. Ya no piensan en proyectarse a futuro. ¿Cómo afecta? Las sustancias consumidas en general afectan a nivel cerebral al sistema de motivación y recompensa, lo que provoca que se genere una liberación masiva del neurotransmisor dopamina, que se asocia al consumo y una reducción en su liberación, incluso por debajo de la liberación basal al cesar el consumo. Estadísticas. Ahora brindaremos algunos datos estadísticos encontrados en el contexto ecuatoriano. En el 2007, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, CONCEP, presentó un informe realizado en hogares sobre el consumo de drogas, en el que se presentó que el 60.7% de la población ecuatoriana consumió alcohol entre los 15 y 19 años. El 63% de los hombres aseguraron que consumen tabaco, mientras que el 29.9% fue consumido por mujeres. Además, el 1.7% de hombres consumieron otro tipo de droga y el 2.5% en mujeres. Además, un estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se determinó que el Ecuador tiene el 51% del nivel de dependencia del consumo de drogas, más alto con respecto a otros países de Sudamérica, como Uruguay, Chile, que tienen 20% y Perú con 36%. En cuanto a la prevalencia, se realizó una investigación en el contexto latinoamericano, encontrando que se evidenció un crecimiento en todos los países de América Latina, excepto en Perú. En países como las Bahamas, Belice, Canadá, Estados Unidos, Jamaica, Trinidad y Tobago, la prevalencia de drogadicción se mantuvo entre el 40% y el 50%, mientras que en Ecuador, El Salvador y Venezuela, las tasas de consumo fueron de 20% o inferiores en el periodo de 2003 hasta el 2014. Como se puede evidenciar, son cifras preocupantes. Esto significa que más de la mitad de la población ecuatoriana ha tenido contacto por lo menos alguna vez en su vida con cualquier tipo de sustancia adictiva, ya sean legales o ilegales. Y las estadísticas a nivel latinoamericano arrojan conclusiones similares. Resulta preocupante debido a que se denota que el acceso a las drogas, sobre todo a menores, es sumamente fácil, de tal manera que pueden llevar un consumo diario con facilidad. Factores de protección. Por otro lado, se presentan diferentes factores de protección ante la adicción de menores a drogas. Entre ellas encontramos habilidad para la toma de decisiones, es decir, son difíciles de manipular, tienen una buena capacidad de tomar decisiones y mantenerse firmes en ello. Fortalecimiento de vínculos sociales, se relacionan con sus pares de forma afectiva y es una relación saludable y adecuada para su edad.
Relación familiar estable, donde existe comunicación, confianza y se establecen límites y normas de manera asertiva. Comunicación de forma afectiva, es decir, que no son retraídos ni guardan secretos. Normas y límites saludables de parte de sus padres. Buena autoestima, promueve autoconcepto y autocuidado. Conocimiento de las consecuencias que conlleva el consumo. Conoce que podría pasar hasta en los peores casos si llegara a consumir drogas. Capacidad de resistencia a la presión social. Se asocia con la buena autoestima, entienden que no tienen necesidad de probarle nada a nadie ni de complacer a los demás. Factores de riesgo. Se ha decidido dividir los factores de riesgo en 3 ámbitos que suelen ser los más comunes. Primero, los factores familiares en los que podemos encontrar crianza en un hogar disfuncional, maltrato físico y psicológico por parte de algún integrante de la familia, escaso apoyo parental, patrones inadecuados de crianza, ausencia de normas y límites, sobreprotección, padres autoritarios, padres permisivos o que se muestren desinteresados por lo que haga su hijo, mala comunicación familiar, familiares que consuman delante de sus hijos o que hayan tenido antecedentes de abusos de drogas. Luego tenemos los factores personales y sociales. Aquí encontramos la curiosidad por experimentar, inicio precoz o muy adelantado del consumo, lo hacen a manera de distracción de sus problemas internos, tienen amigos cercanos que consuman y que lo inciten a hacerlo, tienen una necesidad de adaptación grupal por querer encajar, no conocen los riesgos que conlleva consumir drogas. Finalmente, los factores ambientales, encontramos excesivas campañas publicitarias de drogas legales como el alcohol o el tabaco que incitan a consumir. Tener un nivel socioeconómico bajo, escasas oportunidades escolares, fácil acceso u obtención de sustancias. Entre las recomendaciones para reducir el malestar causado por la problemática tenemos: se recomienda que los adolescentes reciban talleres psicoeducativos que abarquen temas de adicción, para que de esta manera ellos se puedan envolver de información sobre su adicción y así obtener pautas de cómo sobrellevarla. Por medio de un programa de intervención, se recomienda impartir información hacia la familia de cómo las drogas causan adicción y cómo afecta al adolescente. Finalmente, se recomienda realizar talleres de capacitación al personal de salud en temas relacionados a las adicciones y cómo llevarlas para así realizar correctos abordajes y buenas rehabilitaciones. Como conclusión, la problemática de la adicción a las drogas en la adolescencia es un tema de suma importancia, ya que en la actualidad se presenta en edades más tempranas causando daños irreversibles y la accesibilidad a las mismas ha aumentado. Como se mencionó anteriormente, son varios los factores que influyen en el consumo de sustancias, desde los cambios que conlleva la adolescencia hasta el entorno social en el que la persona crece. Por lo que conocer acerca del tema produciría una detección temprana de esta problemática y de esta manera podríamos evitar que más adolescentes de nuestro país caigan en una dependencia a las drogas. Finalmente, esperamos que toda la información brindada haya sido de gran utilidad. Gracias.